Hola y bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. En la sesión de hoy contamos con la presencia de la doctora Carolina Peláez González, profesora investigadora de tiempo completo y jefa de área de investigación de estudios de trabajo en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Es maestra en estudios de género por el Centro de Estudios de Género y doctora en ciencia social con especialidad en sociología por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías del CONACYT, y sus líneas de investigación son sociología de las emociones y los sentidos, género, precariedad y mercados de trabajo, culturas marítimas y pesca industrial. Con motivo de la reciente publicación en el 2022, hace apenas unos meses, de una de las obras en español más importantes sobre la teoría del actor red desde América Latina, que apenas acaba de ser publicado por el Colegio de México y coordinado por nuestro apreciado amigo Leandro Rodríguez Medina, por María de los Ángeles Pozas y por Lidia Girola, hemos logrado invitar a la doctora Carolina Peláez González a que nos imparta una conferencia que viene incluida en este extraordinario texto, Contra Viento y Marea, la continuidad del oficio de la pesca industrial del camarón desde el análisis de las controversias. Con gran gusto, le cedo la palabra a nuestra apreciada doctora Carolina Peláez. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los participantes del seminario. Quiero reiterar, ¿no? Mi agradecimiento por la invitación. Es para mí un gusto poder compartir el trabajo que he hecho ya durante pues más de 10 años y tengo trabajando esto desde la maestría. Y bueno, para mí es un placer no solo por poder compartir con ustedes e intercambiar más al rato comentarios y percepciones de mi trabajo, sino también es como un acto de visibilización, ¿no? a aquellos pescadores y mujeres que día a día trabajan en el muelle y sostienen la pesca industrial del camarón. Voy a compartir mi presentación. Perfecto. Ok. Como ya lo comentaban, el día de hoy voy a presentar parte del capítulo sobre que se publica en este libro que salió con mucho esfuerzo y agradezco también a los editores del libro porque me permitió reflexionar más teóricamente sobre cómo he utilizado a lo largo de estos años la teoría del actor red. Entonces, ¿cómo estructurar la presentación? Primero voy a hablar un poco de manera más teórica, ¿no? Si podría decirse teórica, me cuesta la palabra cuando hablo de la teoría del actor red, sobre qué son las controversias, para qué nos sirven, es decir, cómo pensarlas también, sobre todo de forma más en el trabajo empírico, ¿no? Y de qué nos permiten observar las controversias que no nos permitirían otras formas de acercamiento. En la segunda parte es algo que titulo La investigadora atrapada en la red, donde pongo los desafíos para la sociología del trabajo, que es mi diálogo desde ese campo de conocimiento, que es donde yo he trabajado y he tratado de incorporar la teoría del actor red para comprender los mundos laborales, específicamente el mundo laboral de la pesca del camarón. Una tercera parte donde expongo más a profundidad el caso y me centro justo en las controversias que abordé en el capítulo de la teoría del actor red. Y después, acá no lo puse, traigo una nota metodológica que espero llegar para poder un poco discutir también cómo nosotros como investigadores nos incorporamos a la red, ¿no?
no, justo no somos, ¿no? Alguien externo que viene a observar a la distancia. Entonces, ¿qué son las controversias, no? Y aquí quisiera comenzar con una cosa y justo jalando las presentaciones de mis colegas que han estado aquí en el seminario. Y, y no voy a comenzar por hablar sobre la teoría del acto red, sino me voy a ir directamente con el tema de las controversias, porque las controversias tienen, es un nodo central, ¿no? Dentro de la teoría del acto red, en el sentido que es la forma en que precisamente se va a hacer este acto descriptivo que es fundamental. Podríamos decir que las propuestas de la teoría del acto red, tanto de Calón como de Bruno Latour, de John Lowe, ¿no? Que son como los principales referentes en la teoría del acto, en la propuesta de las teorías del acto red. Si algo no ha cambiado en el pensamiento, ¿no? Hemos visto cómo se ha transformado también en ciertas propuestas y conceptos e ideas, es la posición que se tiene con respecto al papel que juegan las controversias, ¿no? Es decir, las controversias son eso que nos va a permitir rastrear estas conexiones sociales que justamente están compuestas no únicamente de humanos, ¿no? Sino del conjunto de entidades humanas y no humanas que permiten describir lo social y no restringirlo únicamente a esta cuestión de lo humano. Y entonces, bueno, aquí recupero algo que dicen resablar lo social, ¿no? Que permite al analista, ¿no? Porque luego cuando nos entramos a la teoría del actor decimos, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Y me parece que centrarse en las controversias es precisamente ir hilando ese cómo lo hago. En la medida que desde esta perspectiva las controversias van a proveer, ¿no? Un recurso esencial para hacer rastreables estas conexiones sociales, como lo voy a mostrar más adelante. Y por el otro lado, las controversias van a permitir abandonar, ¿no? Por un momento, estos marcos fijos de referencias, que es la invitación que nos ha hecho sobre todo Bruno Latour, ¿no? Al insistir, ¿no? A tratar de aplanar estos marcos fijos de referencia, sobre todo desde los que llegamos en la sociología. Y ahí radica también principalmente, me parece, su crítica a autores como Bourdieu. ¿En qué sentido? En que para Latour, unas como vicios que hemos caído dentro de la sociología es esta cuestión de anteponer los conceptos antes de ver qué hay detrás, ¿no? Ver, aplanar estos conceptos. ¿Y qué quiere decir con estos vicios? Quiere decir que hemos convertido justamente una crítica fundamental de la sociología, es criticar el sentido común. Entonces, ¿qué nos va a decir Latour? Bueno, nos hemos mordido nuestra propia cola en la medida que vamos a hacer de ciertos conceptos sentido común. Es decir, ya no los cuestionamos más. Ya no preguntamos qué podemos describir y explicar con esos conceptos. Entonces, las controversias justamente nos van a permitir preguntarnos estas asociaciones, estas conexiones, ¿no? ¿De qué? ¿De quién? Y sobre todo el con quién. Es decir, ¿con quién hacemos? Y aquí va de la mano con otro autor que pocas veces se suele relacionar con Latour, pero que han tenido ahí medios contactos y sobre todo, y que es Howard Becker, ¿no? Howard Becker lo cita, reconoce el trabajo de Latour, sobre todo porque reconoce el papel que tienen las convenciones. Es decir, para que una red, ¿no? Circule, esté estable, es necesario también convenciones, ¿no? Que para Becker eso va a ser fundamental. Un conjunto de convenciones, es decir, cómo nos ponemos de acuerdo para hacer algo, básicamente. No hay que buscarle más explicación en ese sentido. Entonces, las controversias justamente van a permitir ver con quién se hace o con quién se ha dejado de hacer las cosas, ¿no? Y ojo aquí, porque algo que quiero resaltar es que no es que la teoría de la torre no se
reconozca algo que para la sociología ha sido fundamental, que es la búsqueda de patrones, ¿no? O tratar de comprender el orden social, por decirlo de alguna manera. Por el contrario, ¿no? Es una invitación justamente a darle sentido, pero sin convertirlo en un presupuesto. Es decir, ¿cómo voy a comprender entonces? ¿Cómo voy a, en vez de buscar directamente patrones, vamos a ver si aparecen esos patrones y cómo asociamos esos patrones, ¿no? Antes de partir que hay patrones. Y eso nos descoloca porque es algo que hemos aprendido en metodología durante toda la formación. Vamos a buscar patrones, vamos a buscar el orden. Esto que va a cuestionar también John Lowe en su texto de metodología del desastre, por decirlo de alguna, para hacer la traducción muy simple. Entonces son modos de aprendizaje, y esto es lo que a mí me interesa también, donde se conectan saberes provenientes de diversos seres, ¿no? Humanos, no humanos y objetos, no necesariamente diferentes materialidades también. Así como modos de exploración que ayudan a identificar eventos o situaciones que con otro modo de acercamiento los hubiéramos pasado desapercibidos, ¿no? O simplemente los hubiéramos nombrado, pero no le hubiéramos dado el papel de agencia que tienen en la modificación y transformación de las situaciones sociales que estamos estudiando, ¿no? Es decir, incluso no se consideran controversias, porque aquí es otra cosa que también voy a abarcar, que tiene que ver con que las controversias no es sinónimo de conflicto, ¿no? Sino más bien es el cuestionamiento, ¿no? De ciertas, el ponerse de acuerdo sobre ciertas situaciones que estabilizaban una determinada red, ¿no? En el caso que yo trabajo, una determinada organización del trabajo. Okay. Aquí quisiera recordar algo que es fundamental, que tiene, que tiene que ver con que tiene que ver precisamente con esta cuestión de las controversias, con poder observar estas múltiples ontologías, ¿no? Algo que vamos a ver desde la teoría del actor red es este pluralismo ontológico, ¿no? Al que va a apelar y que se permite ver a través de una determinada red, ¿no? Entonces, regreso a un texto básico ya de algunos años de Latour, que es el de Ciencia en Acción, que lo retoma Mike Michael en un libro muy bueno que sacó, que me parece que es fundamental para quienes se quieran introducir a la teoría del actor, que se llama Actor Network Theory, Threads and Translations, que nos da una explicación muy detallada también de conceptos, ¿no? De palabras generales del lenguaje y qué se ha hecho, qué se ha querido decir con esto. Y ahí retoma estas tres reglas fundamentales que me permite pensar que es el centro, ¿no? Del potencial que tiene precisamente el análisis de controversias. Y estas tres reglas nos van a permitir por un lado, esto que se me parece fundamental, que va a dar pie a entender también la cuestión del cambio social y la continuidad y la discontinuidad, que es algo que a mí me interesa dentro de los estudios del trabajo. Y él recupera estas tres reglas, ¿no? Que hay más en el texto de Ciencia en Acción, dice. Dado que la resolución de una controversia es la causa de la representación de la naturaleza, no su consecuencia, y esto es fundamental, porque ¿por qué la causa, no? Porque es ahí donde se condensan precisamente los saberes, ¿no? Los diferentes puntos de vista y las diferentes ontologías que nos van a permitir comprender precisamente eso que llamamos fenómeno social. Y por el otro lado, nos dice, dado que la resolución de una controversia es la causa de la estabilidad de la sociedad, ¿no? Es decir, necesitamos y pensarla, por eso digo que no es sinónimo de conflicto, porque precisamente
son las controversias las que permiten, ¿no? El reordenamiento, podríamos decirlo así, ¿no? Esta cosa en donde, por eso Latour habla mucho y Lowe, ¿no? Y Calhoun habla mucho de esta cuestión de el cierre, abrir y el cierre de las controversias, ¿no? Porque justamente ahí se ve cómo se desestabiliza y cómo se estabiliza una red, es decir, cómo la gente y los no humanos nos ponemos de acuerdo justamente para circular eso que llamamos sociedad, ¿no? Es decir, para explicar cómo y por qué se ha resuelto una controversia. Debemos considerar simétricamente los esfuerzos por inscribir los recursos humanos y no humanos. Y eso, a mí en lo personal, esta propuesta de simetría generalizada es un reto especialmente para quienes hacemos investigación, porque lo podemos entender muy bien en la lectura, en la propuesta, pero pasarlo al papel y pasarlo a la práctica metodológica, ahí deviene un reto, ¿no? Porque es cuando luego ahí, digo yo que barremos, ¿no? No hacemos ese acto de traducción. Y por el otro lado, dice, tenemos que ser tan indecisos como los distintos actores a los que seguimos en cuanto a lo que hace la tecnociencia. En este caso, bueno, está hablando de ingenieros científicos, ¿no? Cada vez que se construye una división entre interior y exterior, debemos de estudiar los dos lados simultáneamente y hacer la lista, por larga y heterogénea que sea, de lo que hacen el trabajo, ¿no? Es decir, esto permite también, esto nos hace sentido para la búsqueda de una trayectoria que permita no perdernos en el entrecruzamiento. ¿Qué quiere decir? No es una libre asociación, así nada más se reconoce que hay múltiples trayectorias y por eso nos van a proponer justo seleccionar una trayectoria de asociación para no perdernos y ver precisamente este entrecruzamiento de múltiples ontologías y lo que vamos a ver más adelante de politemporalidades que va a nombrar esta propuesta. Entonces, y aquí retomo esta cuestión de la politemporalidad, porque precisamente en Nunca Fuimos Modernos, Latour va a decir, bueno, ¿cuál ha sido como esta práctica, ¿no? Continua, ¿no? Pensar presente, pasado, futuro, ¿no? Hasta estos retos también. Luego hacemos como estas prácticas, es decir, los referentes espaciotemporales, pero bueno, ¿cuáles son? No son uno solo, ¿no? Las trayectorias de asociación justamente nos van a permitir ver ese entrecruzamiento politemporal de los diferentes seres que se entrecruzan, ¿no? Y que dan sentido a una determinada red y que se pueden observar a partir de las controversias. ¿Por qué las controversias? Porque las controversias movilizan, ¿no? Las controversias permiten ver cómo se despliegan estos conjuntos de saberes y actores en el tiempo y en el espacio, ¿no? Cada quien con sus propias temporalidades. Esto quiere decir que su trayectoria, ¿no? Puede ser larga, impredecible, porque también depende de la naturaleza y el grado de las incertezas que acompañan al conjunto de elementos heterogéneos que permiten sostener la circulación de la red. Y para esto me puse aquí la cuestión de los móviles inmutables y recupero también un texto de John Lowe sobre objetos y espacios, que él habla y recupera de la topología el homeomorfismo. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que precisamente es la posibilidad de pensar múltiples entidades, inclusive lo humano, ¿no? Retomando también esta idea de Latour de móviles inmutables, donde justamente nos va a decir que no cambian, pero sí se mueven. Y John Lowe nos va a decir, ok, sí cambian, ¿no? No cambian, y por eso le va a servir tanto la topología, porque es como si tuviéramos una taza, ¿no? Y esa taza se transforma en una dona, es decir, no cambia la forma, pero no cambia precisamente, ¿no? La geometría del objeto, de la entidad, ¿no? Inclusive de lo humano.
Y eso va a ser fundamental y a mí me va a servir bastante para poder entender precisamente cómo emociones, cómo los camarones, el propio barco, ¿no? Dentro de la red va a tener esta característica que me permite pensarla desde el homeomorfismo, ¿no? Es decir, cómo se traslada, ¿no? A través de emociones, de pensamientos, de la propia entidad, ¿no? Que no es lo mismo el camarón en el barco cuando se está pescando, el camarón cuando viaja al plato de una familia de los pescadores, por ejemplo. Allí, entonces, este vínculo entre móviles inmutables y también recuperando esta recuperación del homomorfismo que propone Lowe, permite pensar precisamente en una red que no es estática, ¿no? Porque sus componentes tampoco lo son y porque al mismo tiempo están en transformación también, ¿no? Tienen esa capacidad, ¿no? Podríamos decirlo performativa sin querer en el término más arras, ¿no? Es decir, esa capacidad de transformación, pero no con ello cambian también su importancia en la red. O bien puede cambiar su importancia, ¿no? Pero no dejan de salirse de la red. No sé si eso queda claro, si no lo hablamos más adelante. Y bueno, ¿por qué eso me ayuda a mí en mi trabajo? Porque una discusión también que hay detrás es con el tema de es cómo se han estudiado también las controversias, ¿no? Me parece que hay poco estudio de controversias que recupere este carácter procesual, ¿no? Generalmente estudiamos controversias que se abren, que se cierran, ¿no? En un momento determinado en el tiempo. Pero a mí que me interesaba justamente comprender la continuidad de un oficio, de una ocupación, ¿no? Pensar este vínculo entre estos objetos fluidos que al mismo tiempo se transforman, pero no cambian, ¿no? Que eso es interesante, me va a ser muy útil para comprender precisamente los procesos de continuidad y también reflexionar sobre la discontinuidad en la medida que la discontinuidad también necesita de la continuidad, ¿no? Y así en manera asociativa. Entonces, ¿pero qué controversias, no? Y en este sentido, yo me centré tanto en grandes controversias, ¿no? Que salían ahí sobre cómo había permitido desarrollarse la industria pesquera del camarón, sobre todo en Sinaloa, pero al mismo tiempo en las microcontroversias, que es algo que luego dejamos de lado, ¿no? Es decir, estas microcontroversias no solamente nos permiten, también desestabilizan o estabilizan una red, ¿no? Y pueden ser desde controversias, podríamos pensar a lo mejor en un espacio como la familia, ¿no? O sobre cómo pescar, que es algo que ahorita voy a poner más adelante. Y de aquí retomo de Boltanski y Thevenot algo que dicen, ¿no? Se señalan que las disputas cotidianas hacen visible la capacidad humana para criticar, es decir, viene también con esta idea de por qué son tan importantes las controversias para comprender, ¿no? los diferentes problemas sociales que estudiamos, ¿no? Tiene una capacidad fundamental para la reproducción de la vida social, ya que revelan el potencial reflexivo y la intervención que tienen los individuos sobre sus propios cursos de acción. Es decir, las personas arman sus propios ensambles mediante la exposición de aquello en lo que no están de acuerdo, ¿no? Para legitimar sus argumentos recurren no solo a los discursos que se aceptan, sino a un conjunto de personas, objetos o cualquier otro tipo de elementos que aporten evidencia sobre la validez de su posición. Y eso también se ve mucho en la propuesta de Latour que hace en el libro sobre modos de existencia, porque lo que va a permitir también es ver cómo, ¿no? Cómo en las controversias va a ser precisamente el momento donde podemos pensar, ¿no? Lo que se valora. Y en ese sentido es aportar también la posición de los diferentes actores, ¿no?
donde lo no humano tiene un papel fundamental de intervención y de traducir, ¿no? Justamente estos valores. Entonces, las controversias pueden aumentar la incertidumbre, ¿no? Un actor, al menos por un momento, deja de dar por sentado el mundo y comienza a cuestionarse. Ya a nosotros en sociología nos encanta estudiar también este papel del cuestionamiento, ¿no? De cuando los sujetos comienzan a cuestionarse. Y a veces criticar un estado de cosas para reabrir el campo de posibilidades. ¿Y qué nos recuerda? Y esto lo retomo de una entrevista que le hacen recientemente a Latour, en donde preguntan, ¿no? Que anda muy metido ahora con toda la propuesta de la zona crítica, de estos cambios, ¿no? De un planeta que se nos va de las manos, y precisamente es ver, nos recuerda Latour, ¿no? Que bueno, lo grande está formado por lo pequeño, ¿no? Nos vuelve a recordar estos grandes conceptos, estas grandes categorías, ¿no? De las que llenamos nuestros artículos académicos, realmente están conformadas por complejidades, por procesos, ¿no? Por un conjunto de asociaciones pequeñas, ¿no? Por eso nos va a decir en Ensamblar lo Social, acuérdense que somos como hormiguitas, ¿no? Vamos lento, vamos paso a paso, pero no paramos, en el sentido de que el trabajo de asociación es continuo, ¿no? Y la controversia permite justamente no perdernos. Pero aguas, no hay que perdernos también en controversias únicamente, que no dejar de aplanar, ¿no? Y quedarnos en las escalas. Es decir, grandes controversias, grandes problemas. Vamos a ver también qué hay detrás de estas microcontroversias. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a la parte de mi investigación, un poco a entrarle ahí y cómo llego yo, tanto a la teoría del actor red como a la cuestión de esta pregunta sociológica, ¿no? Yo sobre todo empecé a trabajarlo más a profundidad cuando estaba estudiando mi doctorado en el CES, en el Colmex, y donde hay un grupo fuerte de estudios del trabajo. Y entonces, bueno, llegué con una pregunta muy sociológica, muy desde la sociología del trabajo, que era cómo explicar precisamente la continuidad de una ocupación, ¿no? O sea, cómo podemos entender una ocupación como la pesca industrial de camarón, que ha vivido grandes procesos de cambio, ¿no? Que si retomamos las palabras usuales dentro de la sociología, digamos que pasó por procesos de privatización, cambios en organización laboral, ¿no? La pesca se organizaba principalmente por cooperativas, la pesca industrial, no la artesanal, que es otro boleto, ¿no? Se organizaba principalmente desde las cooperativas, se caen las cooperativas, terminan, se disuelven, y entonces hay también una sobreexplotación del camarón. Entonces, justamente esta serie de elementos, ¿no? El camarón, los barcos, la cooperativa, ¿no? Empezaron justo a jugar ahí sin darme mucha explicación, ¿no? Y entonces, bueno, para empezar, ¿no? Tuve que aceptar que primero eso que llamamos contexto era más bien una multiplicidad de marcos de referencia, ¿no? Eran múltiples condiciones de posibilidad que permitían ahí. Y que hacer un contexto muy clásico, como con datos, con explicación del cuerpo, etcétera, no permitía comprender precisamente esta idea de continuidad de una ocupación como la quería explicar, ¿no? Y en segundo lugar, la continuidad que me presentaban los pescadores era más bien una serie discontinuas constituidas por elementos heterogéneos que me permitían, ¿no? Pensar que no encajaba, ¿no? Precisamente estos marcos clásicos de hacer los contextos. Y esto me parece fundamental porque es precisamente esa invitación, y por eso ha resultado tan útil la etnografía desde la propuesta de la teoría del actor red, porque justamente permite este seguimiento y asociación de los actores. Y en ese sentido, el rastreo de controversias me permitía a mí como investigadora
ir y venir en el tiempo, ¿no? Que eso era fundamental. Cuando estábamos hablando justamente de analizar procesos sociales, bueno, lo que dice, bueno, es cómo pensar el proceso como una red, ¿no? Cómo situarnos en los momentos de desacuerdo y de acuerdo que han permitido justamente la reproducción hasta este momento y la continuidad de la pesca. Porque un supuesto muy a ras era, bueno, siguen los pescadores subiéndose al barco. Nosotros seguimos teniendo camarones en nuestras casas, ¿no? Y los estadounidenses y los japoneses, ¿no? Que son los principales consumidores, siguen teniendo el camarón azul en sus mesas, ¿no? Y entonces, bueno, sigue la pesca, pero entonces, ¿cómo es que sigue frente a este conjunto de cambio, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es una estrategia tanto eh, epistémica, mencionaban la semana pasada, y no hay, me parece que no hay metodología sin vínculo epistémico, es viable para analizar, ¿no?, cómo las controversias desaparecen, disminuyen o se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí Calón nos va a recordar que justamente no son acabadas, ¿no? Y que permiten comprender también la durabilidad de los modos de estabilización de lo social. Entonces, estos movimientos de traducción, ¿no?, que se exponen en lo que en la investigación que voy a mostrar, ¿no?, me permiten también reflexionar sobre la capacidad de introducir el tiempo como un aspecto tanto teórico como metodológico fundamental, que ese es un potencial que tiene también el análisis de controversias, ¿no? Es poder justo repensar el papel que tiene la temporalidad con estas politemporalidades, cuestión también de las topologías que recuperaba de Lowe, y que permitían, lejos de este grande concepto de ocupación, ¿no?, justamente regresando a lo que comentaba al inicio, este concepto de ocupación dentro de la sociología del trabajo como estos agregados, que es justamente la crítica, ¿no?, que se hace desde la teoría del actor. Bueno, ¿qué pasa si aplanamos esos agregados, ¿no? ¿Qué pasa si vemos que hay qué compone, con quién se hacen los agregados, de qué están hechos los agregados, más allá de los clústeres, de los grupos y tipologías que armamos sobre ocupaciones? Entonces, y en ese sentido es una posibilidad de rastrear esta durabilidad. Ahora, algo que recupero de la teoría del actor, pero que me permite conectarlo también con las propuestas desde la sociología del trabajo, de cómo se ha hecho, es este giro descriptivo, ¿no? Si bien se asocia mucho la teoría del actor con este giro ontológico, ¿no?, a recuperar también esta cuestión de lo humano y lo no humano, que se dice mucho, es también cuál es el papel que tiene la descripción. Y eso me parece fundamental, tanto de forma teórica como metodológica, ¿no? De qué sirve, ¿no? Y Latour nos va a decir cómo abrazamos las controversias a partir de la descripción. Entonces, este giro descriptivo, que aquí lo recupero de un texto de Savage, va a decir, bueno, dentro de la sociología, ¿no?, cuestiona la predeterminación de estructuras e instituciones en las cuales los individuos solo se reproducen, entran y salen, ¿no?, de estos marcos de referencia previamente configurados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir justamente este cuestionamiento a lo que les comentaba antes, ¿no? Es decir, no solamente son agregados de individuos, sino que hay detrás de esos marcos de referencias con los que llegamos como investigadores ya predefinidos. Estos son los grupos ocupacionales, estos son los agregados, así se tienen que entender los oficios, ¿no? Entonces, la invitación es justamente hacer estos movimientos descriptivos, que lo va a retomar. Es muy interesante ese texto porque Savage retoma a tres autores que en la vida hubiéramos puesto en asociación, justamente, que es a Latour, a Goldthorpe y a Bot, ¿no? Tanto Goldthorpe como Abbott son referentes fundamentales, tanto en la sociología de la movilidad social con Goldthorpe, ¿no?, y también de los mercados de trabajo, y Abbott para el estudio de la sociología de las ocupaciones. Y entonces,
es muy interesante porque ¿qué implican estos movimientos descriptivos, ¿no? Es justamente la capacidad de poder describir, ¿no? De asociar de diferentes propuestas teóricas, como lo hace cada uno de ellos, y yo de ahí retomo precisamente la cercanía que hay con Abbott, ¿no? Que es este sociólogo de las ocupaciones. Y la sociología, la cercanía que hay con Abbott también tiene que ver con un cuestionamiento que ya hacía Andrew Abbott desde principios de los 90, que lo que nos va a decir a que nos dedicamos a la sociología de las ocupaciones, un gran problema que ustedes han tenido es que han sido tan críticos, ¿no? Sobre todo de las propuestas marxistas, y lo que van a hacer es a reproducir un individualismo metodológico con estos conjuntos de agregados, ¿no? Cuando se han perdido este carácter procesual, y él va a hacer un análisis de secuencias, y tiene un texto muy interesante que se llama El sistema de las profesiones, y él lo que va a hablar sobre todo son de estas jurisdicciones, ¿no? Que son muy similares a la idea de controversias en las que se disputan los saberes y conocimientos. Y aquí regreso para pensar el papel que tienen los sistemas de saberes y conocimientos, ¿no? Y con sistemas de saberes de saberes y formas de aprendizaje de ciertos conocimientos, me estoy refiriendo principalmente a esta cuestión que tiene que ver con la posibilidad de ver cuáles son estos saberes que se articulan, ¿no? Se bifurcan en un determinado, en una determinada trayectoria. Entonces, si bien Abbott, ¿no? Como lo comento en el libro, no logra desprenderse de esta idea de los niveles analíticos, ¿no? Creo que nos enseñan más macro, meso, micro, ¿no? Que es una invitación de la teoría de actores de ponerlos en una mesa bajo el mismo nivel y después darle las escalas. Lo que sí hay en el fondo y que los une es precisamente esta necesidad de recuperar el carácter procesual y también de la reconstrucción de quienes conforman ya sea estas jurisdicciones o controversias, ¿no? Para lograr una descripción que permita justamente comprender cómo, ¿no? Es que se configuran cierto tipo de redes. Entonces, la TUR nos va a decir, y quiero recuperar con una cita, que dice, ha llegado el momento de mirar con mucho más cuidado el tipo de agregados reunidos de este modo y las maneras en que están relacionadas, ¿no? En ese sentido, ¿qué es lo que va a permitir también el análisis de controversias metodológicamente? Pues nos va a permitir no quedarnos con una sola técnica de investigación, ¿no? Que viene también, cuando hablar de marcos de referencia, permite también desprendernos de nuestros marcos de referencia metodológicos, ¿no? Donde propones una sola técnica, donde propones y no por esto quiero desanimar a quienes nos escuchan a no hacer diseños de metodológicos, ¿no? Si me están escuchando las y los estudiantes que han tomado clases conmigo, no. O sea, el diseño metodológico hay que estar. Pero también podemos pensar el proceso de investigación social como una red, ¿no? Una red que no es estable. Una red que también entran y salen, ¿no? Actores como son nuestras técnicas de investigación. En ese sentido, abrirnos también a la posibilidad de incorporar técnicas de investigación híbridas, ¿no? Y con esto quiero decir también que nos permitan abrir, ¿no? Una mirada a estas ventanas para identificar controversias en diferentes momentos en el tiempo y que permitan al mismo tiempo también reconocer estas múltiples ontologías que precisamente nos van a permitir reflexionar sobre cómo las controversias asocian también y pueden también ser conflictivas en el sentido de que dan cuenta de la diversidad y la durabilidad de la que pueden depender ciertas discusiones
o arreglos entre los actores que tengan incidencias en ciertos debates o en ciertas discusiones que se estén llevando. Entonces, se siguieron una serie de estrategias metodológicas que yo resumo acá, y con esto quiero decir que no todas fueron conscientes en su momento, ¿no? El capítulo del libro sobre todo se da justo cuando termino el doctorado, y me permitió reflexionar en ese sentido. Y lo primero que sí se hizo seguir a los pescadores a partir de su conocimiento y aprendizaje en la pesca, ¿no? Es decir, cómo los actores me permitían relacionar y ensablar otras trayectorias. Y acá lo que quiero decir, que es una crítica que he recibido en mi trabajo, que me han dicho, bueno, ¿y por qué o sea, si le entraste por la teoría del actor red, entonces ¿por qué fue que te aventaste con trayectorias de vida de los pescadores, ¿no? Y no te agarraste del camarón, no te agarraste de los barcos, de otras entidades que circulaban. Y bueno, tenía que ver precisamente porque una decisión que tenía dentro de la tesis en ese entonces era que a mí me interesaba también comprender estos conocimientos y aprendizajes dentro de la pesca. Y la forma de rastrear estas múltiples entidades que contribuían a la configuración de un conocimiento y aprendizaje era precisamente a través de los pescadores, porque al final eran los pescadores quienes se subían en un barco y tenían que lidiar, como lo vamos a ver ahorita, con un excluidor de tortugas. Eran quienes estaban en relación con el barco y con los camarones. Eran los que estaban en relación con el muelle, ¿no? Con los artefactos en el muelle, con otra gente en el muelle. Y entonces, los pescadores me permitían a mí también aprender con H, justamente dos entidades que son fundamentales para entender las problemáticas en la pesca industrial del camarón, que es el barco y los camarones, ¿no? Y al mismo tiempo me permite también dar, ¿no? Poder ver también cómo se configuraba el conocimiento y el aprendizaje desde quienes lidiaban en el centro con un conjunto de otras ontologías, ¿no? Y con otras ontologías me refiero a esta cuestión que plantea Bruno Latour en su investigación sobre los modos de existencia, que tiene que ver también con qué es aquello que se valora desde una ley de pesca, ¿no? Y que trae todo el tema de las instituciones. La propia religión, ¿no? Las propias mitos y creencias en torno a la pesca. Y por el otro lado, era la segunda estrategia entonces fue, y el desafío también, era el ensamble de identificación de otras entidades que me permitían moverme a través de otros marcos ontológicos, ¿no? Y con esto retomo algo que dice Jonathan Tummons, que también trabaja desde la teoría del actor red para la educación. Y lo que lo voy a decir es que justamente las controversias permiten hacer este ensamble y nutren la investigación precisamente mediante la bifurcación entre las series de entidades que deben ponerse en acción, en este caso, para hacer funcionar la pesca del camarón, ¿no? Y a esto me refiero a la acumulación de mapas, de diagramas, de archivos, de fotografías, de pedazos de mallas, ¿no? Me tocó conocer las mallas, las redes, las videosondas que se usaban desde los 90 hasta las que se usaban en el 2014, ir con investigadores de Linapesca, entrevistar a gente también de Conapesca, entrevistar a periodistas que hacían trabajo sobre los pescadores, ¿no? Ir al archivo a hacer un trabajo merográfico de la reconstrucción de las notas periodísticas en los últimos 20 años en ese entonces,
de los dioses que aparecían, del propio Facebook, ¿no? Es decir, por mencionar solo algunas entidades, tanto humanas como no humanas, que me permitieron a mí moverme precisamente, ¿no? Para poder establecer y conectar esas relaciones. Y ahorita les voy a poner un ejemplo. Y por otro lado, cómo estas controversias que emergían en las diferentes fuentes de información. Por eso hablaba de las técnicas híbridas de investigación. Y ahí, ¿cuál era el reto, no? Regresando a esta cuestión de la trayectoria de vida laboral de los pescadores, punto tan crítico de la tesis. Es que lo que se intentaba hacer es cómo también darle la misma importancia a los elementos intervenientes a lo largo de las trayectorias. Y para que se entienda esto, no era valorar primero las trayectorias de los pescadores, sino lo que era es la primera trayectoria de asociación que yo eligiera a los pescadores y tratar de ver cómo darle precisamente la misma correspondencia y la misma asociación cuando precisamente intervenían otro tipo de registros, ¿no? Y entonces, me parece que ese es el gran reto, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos, y lo voy a mostrar más adelante, o sea, hablamos, por ejemplo, de migración de pescadores del campo a la ciudad, pero no hablamos de la migración de los camarones. Los camarones migran, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? Y es fundamental la migración, que ha sido fundamental para el desarrollo de la industria pesquera, los recorridos que hacen los camarones. Y entonces, el reto precisamente es no saltarte la migración, en este caso, de los camarones y irte únicamente con la explicación de la migración de los humanos, sino justo cómo se interconectan esas formas, ¿no? De migrar en este caso, en mi tema de investigación. Voy a saltar esto para ir un poco más rápido. Y aquí, esto es algo que yo, que tengo en el capítulo, es un cuadrito y la verdad es que me gustó mucho y por eso lo traigo. Y dice todo empieza así, no se los puse completo, pero se los voy a contar para llegar a esto. Cuando yo llego al trabajo de campo, llego pues como la mayoría, con su guía de entrevista bien diseñada, con sus dimensiones, con sus puntos, ¿no? Esto que les digo, bueno, hay que plasmar, ¿no? Qué es lo que entiendo por cultural, hay que plasmarlo en la guía de entrevista para que pueda estar. Yo llegué con una guía muy trabajada, ¿no? Durante meses en la biblioteca del colegio. Entonces llego y la guía no me servía o sea, yo sentía que no me servía tanto, ¿no? Entonces le hablo muy angustiada a mi director de tesis y le digo, es que no me está sirviendo la guía, no estoy pudiendo, esto no está saliendo. Y entonces ahí mi directora me dice, María de los Ángeles Posas, que fue mi directora de tesis, me dice, olvídate de la guía, guárdatela, ¿no? No es que no sirva, en su momento sirvió, por eso les decía que pensar el proceso de investigación como una red. En su momento ese actante sirvió, en este momento no lo está haciendo, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿para qué hice la red? Pero justamente el dejar de lado ese recurso, ¿no? De investigación, me permitió a mí, ahora sí, poner atención, ¿no? Y empezar a decir, bueno, la guía me decía una cosa, ¿no? Porque no había estado yo aquí, que es lo que voy a hablar más adelante sobre el papel de la investigadora en este caso, en el trabajo de campo. No me permitía justamente. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Bueno, de repente en las conversaciones, en las entrevistas, decía, bueno, es que las redes, es que no se puede con los excluidores de tortuga, batallamos mucho, la tortuga se sale, no podemos pescar, y si no podemos pescar, ya no podemos hacer un segundo viaje en el barco, y entonces después del segundo viaje no nos pagan bien, y entonces no nos pagan bien, y eso hace que no se pueda exportar el producto hacia Estados Unidos, y entonces, pero si no hacemos eso, vienen los gringos y nos embargan, hacen un embargo camaronero,
y entonces ya México no puede exportar camarón y básicamente peligra la pesca. Y yo decía, ¿no? O sea, en ese relato, que ustedes lo pueden leer calmadamente aquí, mientras no se los voy a leer, pero ustedes lo pueden leer, decía, bueno, ahí hay una serie está desde la tortuga hasta el escudor de tortuga, quiénes eran los gringos, ¿no? Que eran precisamente inspectores de la NOAA, ¿no? Que llegan cada año a inspeccionar, y que este problema, que es el embargo camaronero, es uno de los problemas políticos internacionales más importantes que se tienen en el sector pesquero, y dependen de la tortuga, del excluidor y del aprendizaje de los pescadores para poder conocer cómo entra la tortuga, conocer los saberes que otros técnicos de pesca han hecho en las modificaciones de este objeto, ¿no? Para poder lograr la pesca. Y porque si no hay pesca, no hay industria, ¿no? Entonces, era un poco como para ver cómo vamos también rastreando y asociando, ¿no? Este conjunto de actores. Ahí está. Y entonces, bueno, mis redes no son tan hermosas como las redes que han puesto aquí, ¿no? De hecho, pero también tiene que ver con una cuestión que es, luego hacen redes muy hermosas, pero la verdad es que visualmente, ¿no? Y ahí aludo a la sensorialidad, visualmente no se entiende tanto, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a tratar de hacer sobre todo unas redes que a mí me permitan entender, en este caso, la controversia alrededor del excluidor de tortuga. Y era precisamente esto, ¿no? O sea, era algo que voy a comentar más adelante, era que al tratar de cuestionar desde la sociología de las ocupaciones los agregados de individuos, también hubo un trabajo de cuestionar que los pescadores, en tanto trayectorias de asociación, no eran un agregado de individuos, ¿no? Sino dentro de los propios pescadores había también, funcionaban como o son parte de diferente manera dentro de la red. Y eso me permite otra vez de la identificación de generaciones vinculadas, podríamos decirlo de manera como más clásica, desde los cambios políticos, organizacionales y económicos que había tenido la pesca, pero básicamente eso se reduce a una cosa, ¿no? Que la relación y la asociación que los pescadores habían tenido con los camarones y los barcos permitían también entrever estas diferencias generacionales. Y entonces, la relación que se tenía con el excluidor de tortuga era distinta, ¿no? Dependiendo también de la generación. Y entonces, ¿por qué? Porque los pescadores de primera generación tenían mucho más tiempo en la red que los de segunda, que los de tercera generación, que son los más jóvenes, ¿no? Y tenían una forma de relacionarse también distinta con las otras entidades, ¿no? Con una relación distinta con la tortuga, una relación distinta con el camarón, una relación distinta también con los técnicos, con los biólogos, ¿no? Esto es como los actores que están alrededor de la discusión en torno al excluidor de tortuga que sigue hasta el momento. Entonces, ¿qué nos permite reflexionar esto? Bueno, que las controversias son conflictos también, ¿no? Cuya intensidad puede ser diversa y su durabilidad va a depender también de las discusiones y arreglos entre los actores que tengan incidencia en el debate, ¿no? Pueden tener la capacidad de sacudir en algún momento la red que conforman, modificar su forma, e incluso la irresolución de una controversia puede ser clave para la continuidad de una red. En palabras de Latour, ¿no? Tienen la particularidad de establecer las conexiones entre dos elementos que parecen incompatibles, que era lo que mencionaba hace rato, ¿no? Lo inmutable y la movilidad. Las controversias entonces van a ser espacios de cuestionamiento cuya intensidad puede ser diversa y su durabilidad va a depender de las discusiones y los arreglos entre los actores que tengan incidencia en el debate. Y eso no es poca cosa. ¿Por qué no es poca cosa? Porque aquí justamente estamos dialogando, ¿no? Con ciertos conceptos de cambio social
donde precisamente una de las conclusiones a las que se va a llegar es que es esa intersección de factores, ¿no? Que podríamos llamar los factores o elementos, pero es esa intervención en la red de ciertos actantes, ¿no? De ciertos actores que van a tener diversa intensidad en diferentes momentos en el tiempo. Pueden tener permanencia en la red, pero como no es una red estática, ¿no? Si no es una red que se mueve y que las controversias nos permiten ver eso, esa fluidez, es interesante ver cómo, ya dando la escala, ¿no? Algunos van a tener mayor injerencia e intervención que otros actores en diferentes momentos en el tiempo. Y esto permite comprender y reflexionar en torno a la continuidad y al cambio social. Entonces, la pesca industrial del camarón, ¿no? Bueno, ya lo he comentado aquí, es una de las que tienen mayor valor económico. Sinaloa y Sonora reportan el 90% de la flota nacional, es decir, los barcos, porque la industria pesquera en esta región es una fuente de empleo fundamental, ¿no? Hay que recordar que yo estoy dialogando siempre con la sociología del trabajo. ¿Y por qué traigo esto? Porque entonces yo dije, bueno, ¿y cómo surge esto? ¿No? ¿Cómo es, ¿no? ¿Y cómo ha sido posible y con quién han estado los barcos para que el 90% de los barcos estén de este lado del Pacífico, ¿no? Y no estén en otro lado? ¿Cómo es que a pesar de tantos cambios sigue siendo un recurso económico sumamente valorado? Ya entramos con esta cuestión del valor entendido también desde la ontología propia del camarón, ¿no? Y en ese sentido, era bueno, vamos a ver quiénes son los camarones, ¿no? ¿Cómo son? ¿De qué clase son? ¿Son todos iguales? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo van? Y entonces, por eso las pláticas largas con biólogos, y aparte tengo la fortuna de ser sobrina de un biólogo marino, ¿no? Que estudió muchísimo tiempo camarón, y entonces, bueno, tenía ahí como la posibilidad libre de hacer entrevistas en torno al animalito marino. Entonces, bueno, aprendí que hay varios camarones, ¿no? Y que no todos tienen el mismo valor, que eso es interesante, ¿no? No todos tienen el mismo valor. El que más se valora es el camarón azul. Y los voy a desilusionar, pero no es el camarón que nosotros comemos. Este se va principalmente hacia Estados Unidos, que es el principal consumidor de camarón mexicano. Y entonces, ¿qué es lo que persiguen los pescadores? Bueno, persiguen no cualquier tipo de camarón, no son todos los camarones iguales, ¿no? Persiguen camarón azul, sobre todo, y camarón café. Y en ese sentido, cada tipo de camarón también va a tener rutas migratorias diferenciadas. ¿Y eso qué va a permitir? Que, y casualmente, enfrente de Sinaloa y de Sonora y parte de Baja California están los mayores camarones azules, ¿no? Por eso es tan importante la zona. Y en ese sentido, era entender, ¿no? Estas rutas migratorias de los camarones, al mismo tiempo entender también por qué había sido el puerto de Mazatlán junto con Guaymas, junto con otros puertos en Topolobampo, en Sinaloa, habían sido principalmente los puntos de encuentro de pescadores también que venían de zonas rurales, incluso de Chiapas, de Oaxaca, ¿no? Del Pacífico, del sur del Pacífico mexicano. Y en ese sentido, era pensar, entonces, la cuestión, algo que va a decir la Tour, que me parece muy interesante. Entonces, ¿qué es el mar? ¿No? ¿Qué es el mar de estos pescadores? ¿No? ¿Qué es el mar de estos camarones? No es el mismo mar que a lo mejor para nosotros, ¿no? El mar como una entidad también que se mueve, ¿no? Con una que se transforma, que es precisamente recuperando esta idea, que tiene la capacidad, que es el mismo mar, por eso me resulta tan útil la propuesta de recuperar la topología de Lowe, porque me permite también pensar que es el mismo mar,
pero al mismo tiempo no es la misma forma del mar, ¿no? Hablando de huracanes, hablando del mar que rastrea de los pescadores con el barco y los camarones, etcétera. Y eso que me permite también comprender que quiero rescatar de la TUR. Y lo que permite comprender algo que la TUR va a llamar la posibilidad de las condiciones de habitabilidad, ¿no? ¿Cómo es posible comprender también la habitabilidad en los mares, ¿no? Un mar que se está acabando, un mar con recursos que nos estamos acabando, ¿no? Y era también esta propuesta de comprender estas condiciones de habitabilidad de los mares como fundamental para lograr estas interconexiones de lo humano y lo no humano, ¿no? Es decir, estas condiciones de habitabilidad me permitían también captar y definir el sistema de pesca que lo componía y que es partícipe de ese mar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el mar conectado con otros actores para pensar también estos horizontes de acción de los pescadores que eran también parte para delinear la acción de los camarones y de los barcos. Y en ese sentido quiero un poco de historia para comprender también esta idea de las controversias en la pesca del camarón, y tiene que ver con el buque arrastrero, que es la forma del buque camaronero, que la traen los japoneses a nuestro país, ¿no? Principalmente, y que tiene, pero ¿cómo llegan los japoneses aquí, no? Buscando, pues, los camarones tan preciados que tenemos en las costas del Pacífico. Entonces, algo que pongo ahí es que la relación con los pescadores y los camarones a lo largo del tiempo también se ha transformado, ¿no? O sea, permanecen en la red, pero se han transformado a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, estas transformaciones entre los pescadores y los camarones, al inicio no era igual, ¿no? Por ejemplo, no tenían relación con los camarones azules, porque los camarones azules están a profundidad. ¿Qué permitió esa relación? Los japoneses y sus barcos, ¿no? Cuando llegaron. Pero ¿por qué entonces hubo la necesidad de subir a los pescadores a los barcos japoneses? Bueno, porque en los 30, ¿no? Con Abelardo Rodríguez, fue el primero que estableció también y que fue ratificado por Lázaro Cárdenas, una ley, ¿no? Y aquí recordemos también el valor de la ley, hablando de estas creencias, ¿no? Una ley que designaba a los pescadores constituidos de las costas de México, designaba la exclusividad para pescar camarón, ¿no? Es decir, solamente los pescadores en nuestro país, antes de que Salinas de Gortari quitara esta ley, solamente los pescadores tenían derecho a pescar camarón, constituidos en una forma de organización laboral que eran las cooperativas pesqueras. Entonces, que representa también nacionalismo del PRI de ese entonces, ¿no? De la constitución también de las industrias en México. Y entonces, bueno, para poder, venían los japoneses, ¿no? Con sus barcos, queriendo agarrar los camarones, pero ahí se les atravesaba un actor, que eran los pescadores. Entonces hubo que enseñar a los pescadores a manejar los barcos japoneses para poder subirlos y entonces acceder, ¿no? al camarón. Y entonces, ¿cómo es que salen, no? Porque si no, los japoneses yo creo que se hubieran quedado aquí, a gustísimo en las costas del Pacífico. Bueno, pues salen precisamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, pero se queda ya un conocimiento también del artefacto, ¿no? Del barco. Y va a configurarse un conjunto de empresarios, ¿no? De armadores, que van a jalar también un conjunto de recursos y técnicas alrededor del barco, y entonces los pescadores tenían los camarones y los empresarios tenían a los barcos, ¿no? Y entonces, ¿qué nos permite ver esto? Y ahí empieza una controversia que ha permanecido
a lo largo del tiempo en la pesca, ¿no? Que es esta relación para lograr los acuerdos para pescar entre armadores y pescadores. Sobre todo más en este tiempo, ahora como lo vamos a ver más adelante, esto ha cambiado. Y entonces son y entonces, ¿esto qué significa, no? ¿Cómo lo podríamos pensar desde la teoría del actor? Bueno, lo que nos va a decir es que justamente esta red empresarial que se formó en el puerto, ¿no? Permitió también la generación de una red de vínculos sociales que ya estaba estabilizados, que era la relación de los japoneses con los pescadores, ¿no? Entonces, salen los japoneses, se integran a la red empresarios, ¿no? Y que permiten sostener este sector también, pues, durante algunas décadas. Y esto que quiere decir, y esto me recuerda algo que voy a citar de Calón, que es los diferentes movimientos de traducción, entonces, nos permiten ver en dónde negocian los actores, ¿no? Dónde están sus posibilidades de interacción y sus márgenes de maniobra, ¿no? Es decir, había un margen de maniobra de los japoneses, había un margen de maniobra de los empresarios, había un margen de maniobra de los pescadores, que estaba también supeditado a las rutas migratorias de los camarones, ¿no? Y también a los artefactos, al barco pensado como artefacto en tanto un conjunto de técnicas que lo componían y que permitían la pesca de cierta manera y no de otra. Entonces, bueno, aquí está el muelle donde yo he hecho trabajo de campo y pensarlo como donde se encuentra en este conjunto de cosmovisiones, de ontologías, ¿no? Que permiten pensar lo que hay detrás de esta frase tan grande que se llama pesca industrial, ¿no? Y aquí traigo esto porque, si bien les dejo la imaginación, ahí, las flechitas, son estos actores que delimitan los márgenes de maniobra que se tenían. Es decir, estaban los empresarios, estaban las cooperativas de pescadores y aquí en el centro estaban los barcos y camarones, ¿no? Que eran lo que lo que se disputaba. Pero había otros actores que restringían, ¿no? Estos márgenes de maniobra y que también interceden, ¿no? A través de la ley, a través de la norma, a través de los biólogos, de INAPESCA, que llega y apela por los camarones, ¿no? Y dicen, bueno, hay tantos camarones, está así la biomasa, muy parecido a lo que se trabajó con las beiras que hace Calón. Y entonces es precisamente cómo los biólogos hacen ese trabajo de traducción, es decir, los camarones viajaban y siguen viajando a través de las estadísticas, de los registros de biomasa, ¿no? Y llegan y se plantan en las mesas que se hacen cada año, donde se decide la fecha en la que se levanta la veda o no se levanta la veda del camarón, ¿no? Y entonces, los biólogos siguen protegiendo a los camarones, ¿no? Y los camarones se trasladan a través viajan a través de los biólogos. La ley ahora me parece que ha cambiado en ese sentido, podríamos ponerlo como esta creencia, esa despliegue, ¿no? Es un saber, la ley es un saber, ¿no? En tanto que tiene sus propios marcos también de referencia y va a mediar ahí, y esto va a cambiar en el tiempo, y por tanto también ha cambiado, si pudiera tener un software más amplio, ha cambiado también la forma en que se relaciona, ¿no? Y entonces, esto permite pensar también estas incertezas, porque es algo que se vive en la pesca, ¿no? Si uno va y entrevista y platica con los pescadores,
todo es incerteza. Entonces me permitía pensar justo la incerteza, ¿no? Alrededor del futuro de la pesca, que se plasma también en la disminución de la presencia de los camarones en estas redes, ¿no? Que comienzan a desestabilizar la red. ¿Qué comienza a estabilizar la red? Hubo un momento en el que salen los empresarios porque ya no les convenía estar en la pesca, ¿no? Les dan los barcos a las cooperativas, pero estos barcos que adquieren las cooperativas son barcos con préstamos y endeudamiento y son barcos ya muy viejos, ¿no? Entonces los barcos siguen estando ahí en la red, pero no son los mismos barcos, ¿no? No tienen la misma agencia dentro de la red. Y en ese sentido, es posible pensar, ¿no? Me parece que este es un reto para pensar también el papel que tienen las posibilidades de traducción, ¿no? Y también de traición, ¿no? Que es lo que nos van a decir de la teoría del actor. Es decir, cómo a través de un estudio de caso, ¿no? Se puede observar también no solamente cómo traducen y permiten, ¿no? La red, sino también cómo la traicionan ciertos actores. Entonces me voy a apurar. ¿Y a qué me refiero con esta traición? Que al final, cuando los pescadores pierden las cooperativas y estas reuniones que les cuento que se dan año con año para levantar la veda, pues van los empresarios para hablar de sus propios intereses, van también para hablar de los barcos, ¿no? Son los representantes también de los barcos, dado que también son dueños de los barcos, van los biólogos, técnicos de pesca a hablar de los camarones y de las técnicas de pesca, etcétera, etcétera. Van los cooperativistas artesanales, ¿no? De la pesca artesanal, por eso les decía que eso era como harina de otro costal, por decirlo de alguna manera. Pero quienes se quedaron sin portavoces, que eso va a ser fundamental, eso nos recuerda con este contexto de Calón, el papel fundamental también de la traducción de ciertos, de este papel de traducción que se hacen a través de los actantes, es precisamente la posibilidad de ser a veces portavoz. Y los pescadores se quedaron sin portavoces, ¿no? Siguen quedándose, no tienen presencia en las reuniones, en ese sentido, que se presentan año con año, ¿no? Y en ese sentido, mientras, ¿no? Por eso pongo estas fotos, mientras tanto los pescadores de alta mar esperan en el muelle arreglando los barcos, ¿no? Y eso también nos permite pensar en una relación con el barco que ha permeado a lo largo del tiempo y que difícilmente se va a transformar. Y esto me permite pasar a la última controversia que les voy a comentar, me voy a apurar ya para no agotar a la gente. Porque otra controversia, y esto me toma a las microcontroversias, y me voy a regresar a estas fotografías, por aquí podemos observar también esta relación que se tiene, ¿no? Con pensar la pesca del camarón, y por eso pienso el muelle como una intersección de cosmovisiones también, de ontologías, ¿no? Donde está, por ejemplo, aquí vemos el escudo de tortuga, ¿no? Cómo los pescadores están arreglando el escudo de tortuga, pero al mismo tiempo vemos algo fundamental, que es la transmisión del conocimiento y el aprendizaje que los pescadores hacen a las futuras generaciones, ¿no? Aquí algunos verán explotación infantil, ¿no? Yo lo que veo también es cómo se transmite este conjunto de saberes, ¿no? Que se comienzan desde etapas muy tempranas en la pesca, ¿no? El conocer los tipos de redes que, como vemos, no son las mismas, ¿no? Las canastas donde se ponen los camarones y luego llegan a las congeladoras, la espera, los cuerpos en espera y los rederos, ¿no? Que son los encargados y tienen el conocimiento de pescar, y que también, eso es importante, son los que saben
la apertura de las redes, porque si no también se meten en problemas y les pueden quitar hasta los barcos si no se cumple con esa norma, ¿no? Pero entonces, ¿qué está en controversia? Si recuerden que yo venía trabajando con 3 generaciones de pescadores, ¿no? Y una controversia que sale en el trabajo de campo que me pareció sumamente interesante es a esto que les decía, ¿no? Que las controversias, pues no solamente se refieren a las discusiones en torno a políticas internacionales como el embargo del camarón y demás, ¿no? Sino, ni tampoco todo gira alrededor del calentamiento global o de esta idea de controversias más de gran escala, ¿no? Sino también tiene que ver con controversias que luego no son visibles y que precisamente es el trabajo de asociación el que lo hace posible. Y una de las controversias en torno a la disputa de ciertos saberes me la encontré entre los pescadores de diferentes generaciones sobre los desacuerdos sobre cómo pescar, ¿no? Sobre cómo llegar al camarón. Entonces, esto que está acá es una bitácora de pesca que ellos tienen que llenar y que es fundamental. Y al mismo tiempo, ese conocimiento que se vierte, ¿no? Estos camarones y ese mar del Pacífico se plasma en esta bitácora de pesca, pero se articula también con la luna, ¿no? Y con el conocimiento sobre las mareas, sobre cómo va a estar la marea. Entonces, ese conocimiento también se liga con otro conocimiento que algo que influye en la pesca del camarón, que son los fenómenos del niño o la niña. Y al mismo tiempo hay que interconectar estos saberes y recurrir a la experiencia, por eso es tan valorada la experiencia, porque permite el sostenimiento de un sistema de aprendizaje. Esto va a permitir al mismo tiempo, junto con los saberes de los pescadores, ubicados en un espacio, en diferentes temporalidades, va a permitir entonces encontrar el camarón, ¿no? Y a diferencia de otras pescas que detectan, ¿no? Los bancos de peces, por ejemplo, el camarón no, el camarón, como dicen ellos, se entierra, ¿no? Está debajo, por eso son los barcos de arrastre, porque hay que arrastrar con las redes, y entonces eso que permite que no haya un aparato, ¿no? Que permita, a diferencia de otras pescas, encontrar ese camarón, ¿no? Detectar, porque el camarón mismo demanda, ¿no? Ciertos conocimientos por parte de los pescadores para ser encontrado. ¿Y cuál es la disputa aquí, no? La disputa es precisamente entre los pescadores más viejos que se relacionaron, ponían una rosa de los vientos, ¿no? Con los mapas y el compás y la introducción del GPS y las cartas de náuticas digitales. Y eso va a ser estos nuevos actores, estos nuevos actantes que entran a la red, van a sacudir el conocimiento y eso es fundamental, pero como lo mencionaba hace rato, los saberes para encontrar el camarón siguen siendo sumamente valorados. No ha habido un artefacto, un objeto que logre reemplazar ese conocimiento, ¿no? Y entonces, los pescadores, algunos pescadores con más antigüedad en el trabajo, con más tiempo en el trabajo, no lograron incorporarse, ¿no? Y se han salido de la red, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que la tercera generación va a ser justo esa generación del medio, y ahorita lo vamos a ver de manera más clara, que va a permitir precisamente interseccionar tanto a través del uso del GPS, pero también de las cartas náuticas. Y aquí estamos hablando del desplazamiento de las cartas de papel náutica y de la rosa de los vientos, que por eso se hablaba de politemporalidad, o sea, pensar en la rosa de los vientos, ¿cuántos siglos no tiene, no? Y está ahí, interviniendo en esta red, y siendo desplazada también.
y en ese sentido, me parece útil pensarlo porque si algo estaba sentado en el mundo de la pesca, eran los conocimientos de los pescadores más viejos, ¿no? Especialmente aquellos con más experiencia, que había sido resultado de esta práctica a lo largo de tantos años. Y estas son justo estas disputas cotidianas sobre cómo pescar, ¿no? Que permiten la reproducción de esta vida social que estoy tratando, de esta vida laboral, ¿no? Es decir, la continuidad del conocimiento que circula también y que nos permite ver a través de estos cuestionamientos, ¿no? De este rastreo. Y como señala Wolstansky y Tevenot, ¿no? Criticar, ¿no? Forma parte de esta capacidad humana que nos permite también retomar, ¿no? El papel que como ciertos actantes que se incorporan también vienen a desestabilizar y a generar este conjunto de incertezas. Están moviendo la red, ¿no? Pero no porque muevan la red significa que se desconfigura esa red, ¿no? Sino pensar también la desestabilización desde ahí, desde algo que se sacude, que se reacomoda. Y acá por eso ponía que era para pensar cómo circulan estos conocimientos, ¿no? Que no van de forma de primera generación a segunda a tercera, sino también hay una resonancia de estos conocimientos hacia las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, cómo la introducción de ciertos objetos a la red del conocimiento sobre cómo pescar permite también, ¿no? A los pescadores más jóvenes transferir también conocimiento a los pescadores con más antigüedad, que les ha costado trabajo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ¿por qué es tan interesante esta controversia en torno a estos nuevos objetos, ¿no? Y tiene que ver que tanto el GPS como estas cartas náuticas digitales traen consigo también nuevos conocimientos, ¿no? Que interactúan con estos otros saberes que ya estaban, como es el comportamiento del camarón, como es las lunas y las mareas, que son conocimientos que se siguen manteniendo estables. En este sentido, esto permite pensar las controversias también con cómo estos objetos también tienen la capacidad de transformar la red de conocimientos en la pesca, ¿no? Más no tienen la capacidad para romperla, dado que hay ciertos actores y actantes que se siguen manteniendo estables y por eso podemos hablar ya entonces de estas intensidades que tienen o de fuerzas que tienen estos diferentes actantes. Entonces es pensar también la tecnología como una familia de métodos, ¿no? Que nos van a permitir asociar y canalizar otras entidades y fuerzas, esto que les decía. La diversidad de conocimientos están concentrados todavía en los pescadores, que son parte fundamental para el mantenimiento de estas tecnologías, y al mismo tiempo para incorporar nuevas temporalidades y mantener las viejas temporalidades, por decirlo de alguna forma. Y entonces, ¿esto qué nos permite? Por un lado, que es ya para ir concluyendo, ¿no? Que es necesario reconocer que las direcciones en las que pueden ser dirigidas ciertas formas de poder, ¿no? Por eso ya podemos hablar de fuerzas y escalas, son múltiples, ¿no? Algunas relaciones se materializan no solo en objetos, sino que también circulan mediante la memoria. La reconstrucción de sucesos viajan entre el espacio y el tiempo a partir de la enunciación y la discusión. Las controversias que se han desarrollado aquí, que yo he tratado de mostrar aquí, ¿no? Son resultado de un trabajo de reconstrucción y ensamble entre aquello que llamamos pasado a partir del presente y convoca la continuidad de ciertas incertezas. Los encuentros entre diversas entidades, incluida la propia existencia de la investigadora, son también encuentros temporales donde las referencias permiten un libre movimiento para lograr una serie de asociaciones discontinuas y hacer visible lo que en otro momento hubiera sido ignorado. Y esto me parece fundamental para estudiar el cambio social, ya que las controversias abonan, ¿no? A la perdurabilidad o generación de nuevas convenciones. Esto que retomaba de
en tanto que su resolución implica establecer acuerdos de nueva cuenta o mantener los pasados, de aceptar traiciones, como hemos visto, y desplazamientos. Los acuerdos compartidos sobre cómo hacer las cosas son fundamentales para la continuidad de la vida social. Sin ello, prácticamente aquello que llamamos vivir en sociedad sería imposible. Y con convenciones hay que poner también acuerdos con lo no humano, ¿no? Eso va a ser fundamental. En este sentido, las controversias son necesarias para la continuidad de la vida social. Y por último, en mi diálogo con la sociología del trabajo, establezco 3 puntos que me parecen fundamentales, ¿no? El primero tiene que ver con distinguir cómo no solo las personas tienen la capacidad para modificar una actividad laboral, sino como otro tipo de seres o entidades no humanas, como lo hemos visto con el GPS y las cartas náuticas, ¿no? Y los propios excluidores de tortuga, pueden redirigir los cursos de acción en momentos críticos. Son una ventana, ¿no?, para observar la manera en que se manifiestan, reconstruyen o disuelven las relaciones laborales como colectivos híbridos. Espacios de transformación y aprendizaje donde los no humanos pueden también disputar formas de conocimiento y habilidades. Las relaciones laborales difícilmente se pueden entender partiendo de la división sociedad-naturaleza, el reconocimiento de que la composición de dichos vínculos se mantiene gracias a este pluralismo ontológico dentro de la pesca. Esto no significa que todos los que participan en la red sean iguales, que tengan la misma fuerza o que actúen de forma semejante. Incluso un mismo actor en diferentes momentos en el tiempo puede tener un papel diferenciado de asociación dentro de la misma red. Las controversias son útiles entonces para quienes investigamos porque posibilitan el estudio de la heterogeneidad que constituye la vida social. Y voy a pasar pero muy rápidamente porque yo sé que ya están mareados, ¿no? De la nota metodológica, porque sí me interesa poner esta cuestión de cómo nosotros también nos incorporamos a la red, ¿no? Y tiene que ver con que al momento de rastrear, de hacer este trabajo de asociación, estamos ahí preguntando, desestabilizando a lo mejor, ¿no? Porque puede ser que la controversia sobre cómo utilizar el GPS, pues no sea algo que se discute de tú, mira el GPS, ¿no? Pero al momento de yo estar preguntando, estoy también desestabilizando, estoy también sacudiendo. Al momento de ir a conocer, de pedir que me mostrara una carta náutica como era antes, el pedir que me cuenten los cambios del escritor de tortuga, de platicar con el economista de Lina Pesca, estoy también ahí sacudiendo la red. Y por el otro lado, en tanto actor que nos incorporamos a esa red, que no me atrevería a decir que tenemos grande posibilidad de transformación, ahí sería un tema para discutir, ¿no? También nos integramos desde el cuerpo, ¿no? Desde la presencia, desde nuestros propios conocimientos y saberes, ¿no? Sobre el que va desde cómo caminar, desde cómo subirse un barco. El muelle es un espacio homosocial, ¿no? Lleno de varones. Las mujeres tienen como roles muy específicos, sobre todo el trabajo de venta de comida y hay también empacadoras de camarón y limpiadoras de camarón, pero ahí alrededor del muelle donde están los barcos, la mayoría son mujeres vendedoras de alimentos. Hay una restricción corporal y entonces también hay que ir aprendiendo un conjunto de saberes y conocimientos sobre la manera en que nos vamos integrando y podemos seguir rastrear esas asociaciones, ¿no? Y entonces, ¿cómo estos conocimientos que se encarnan en el cuerpo, lenguajes, ¿no? Porque tuve que aprender el lenguaje de las técnicas de pesca, de las partes de los barcos, para poder entender, ¿no? Y hay un encuentro entre mis formas de expresar, mis formas de moverme, de sentir, ¿no? Que hubo también ahí entonces un aprendizaje y enseñanza emocional y sensorial que me permitía, que aprendía de parte de ellos para poder comprender e incorporarme al mismo tiempo a esa red. ¿Cuál es, me parece a mí, la mejor prueba para poder incorporarme? Pues es precisamente el reclamo de
profesora, cuando usted va a hacer ese libro que no ha hecho y que nos prometió, ¿no? Porque el libro entonces va a ser va a entrar en esa red, ¿no? Y va a circular para ellos en esa red, en tanto que también me lo demanda. Y entonces hay ahí algo que muchos de los, bueno, no muchos porque no he escrito tanto, pero como gran parte de los artículos que he hecho, ven esta interconexión espacial entre vivir, entre magia, ¿no? Que responde también a esta pluralidad de seres, ¿no? Y de tiempos que interconectan a la pesca. Y bueno, ya para no seguir, esto es como también el papel que tiene esta cuestión relacional, ¿no? La amistad, también las técnicas de análisis que usamos, que ya he comentado, los artefactos, ¿no? La capacidad también de transportar emociones. Esta es Mari, que me introdujo al muelle, básicamente, ¿no? Esta soy yo llevando mi propia red, ¿no? Después de la red. Entonces, ¿con qué quiero terminar con esto? Y es que nuestros sentidos y emociones, ¿no? También forman parte de la interpretación y construcción de los mundos sociales que estudiamos. Y esto que quiere decir es también entender que las formas del sentir y las emociones que se expresan también tienen la capacidad de adquirir agencia, es decir, emociones que se traslucen y formas del sentir y de conocimientos, ¿no? Que configuran y pueden deformar a ciertos actores y actantes. Las redes que estudiamos son también asociaciones sensoemocionales que tienen un papel trascendental en el análisis social que hacemos y por tanto en la generación de conocimiento. Y esto es algo que también retoma John Lowe en este libro de metodología del desastre, del caos, ¿no? Methods of Mess se llama. Y lo que va a decir es, bueno, en las metodologías hay que sacudir, ¿no? Estas herencias, es muy fuerte con el realismo. Hay que sacudir, ¿no? Estos marcos estables que tenemos y hay que pensar también en múltiples posibilidades metodológicas y la posibilidad de también recuperar ciertos elementos, actores, ¿no? Actantes que no habíamos dado cuenta, como son las emociones, ¿no? Dice, esto permite también pensar en términos de red la presencia de una geografía sensible, ¿no? Una geografía que está constituida también por redes de entidades que hacen posible la producción y organización de la vida social en el tiempo. Y bueno, yo con estas fotos termino. Muchísimas gracias. Oye, estimada Caro, una exposición brillante con una visión innovadora para cualquier reflexión actual sobre la teoría del acto red. Realmente innovadora y brillante. Muchas gracias. Fíjate que me da mucho gusto tu exposición porque explicas de una manera extraordinariamente didáctica qué es una controversia, ¿no? Es decir, el texto sobre controversias es sin duda reensamblar lo social, y tú lo has explicado extraordinariamente. Esta investigación es valiosísima desde todas las perspectivas. Muchas gracias. Cómo se reorganiza, cómo se reensamblan formas de organizaciones productivas con la llegada de nuevas tecnologías y las controversias que las generan, ¿no? En Jalisco, igual que en Sinaloa, hemos tenido muchos ámbitos productivos que a partir de la tecnología se han modificado y que por supuesto han generado controversias. El asunto es lo que tú has hecho, registrarla, ¿no? Generar la publicación, la comunicación que posibilite conocerla. En Jalisco, bueno, desde los equipaleros de Zacualco de Torres,
los piteadores de Colotlán, los del Cinturón, los mineros de ópalo y obsidiana de Magdalena, Jalisco, los pitalleros de Techaluta, una serie de redes y clústeres que se generaron por parte de vecinos y familiares de muebles en Ocotlán, generan todos estos cambios que tú nos describes muy bien. Pero evidentemente, además de los diagnósticos, de las propuestas de análisis que se les pudieron hacer a ellos, hizo falta siempre una visión mucho más amplia, mucho más clarificadora y mucho más precisa de los procesos y cómo se reensamblan estas fórmulas en nuevas maneras de hacer. Caro, muchas gracias. No, de que sí, quería comentar esto que decías de la forma didáctica. Yo creo que es porque fue también mi propia necesidad de entender, ¿no? Yo creo que quienes estamos no se escuchaba la conferencia la semana pasada, decía, claro, ¿no? Pues es un trabajo de muchísimos años y de estar también en contacto directo con Bruno Latour y demás. Y digamos que hablando de generaciones, ¿no? Precisamente de generaciones académicas, y la resonancia que tiene actualmente la propuesta de la teoría del actor red. Recuerdo que ahora en pandemia pasaban una gráfica de los autores más citados, ¿no? Y entonces Bourdieu seguía siendo plus ultra, pero Latour, y decía un profesor del Colegio de México, Emilio Blanco, decía, bueno, Latour viene como la Omicron, ¿no? O sea, subiendo, porque bueno, precisamente es esta demanda, ¿no? De comprender de estos marcos también, nuestros propios marcos epistémicos que no están dando respuesta a lo que está pasando. Creo que estamos en un punto crucial y lo didáctico yo lo atribuyo a mi propia necesidad de hacerlo didáctico para mí, ¿no? Y tiene que ver con algo que en esta entrevista que acaban de hacer la Latour, que está maravillosa porque son dos partes y Latour logra explicar en estas dos partes todo su pensamiento con una claridad impresionante, ¿no? Y él decía, bueno, es que yo llego al laboratorio, por eso me gusta pensar también como la pesca como el laboratorio de lo social, ¿no? Entonces, bueno, llego al laboratorio y yo necesitaba darle lo empírico a eso que yo había aprendido. Y a mí me pasa lo mismo con la teoría del actor red. Pues necesito darle ese aterrizaje empírico, ¿no? Que también tiene que ver con una formación de investigación empírica en la cual yo me he formado. Y por el otro lado, bueno, creo que esto que mencionas es fundamental, ¿no? Tenemos industrias, tenemos procesos productivos, tenemos en México que se han dejado de lado o que se analizan en un solo momento en el tiempo y la reconstrucción es fundamental, ¿no? La posibilidad de rastrear cómo es que o sigan ahí o ya no están, ¿no? Que eso es central. Bueno, con estas valiosas aportaciones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestra estimada doctora Carolina Peláez González su conferencia, así como su innovadora y apasionante participación. Carolina, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación.